Buenas tardes, mi nombre es Juan José Traslaviña Ariza, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Boyacá, y el día de hoy voy a hablar sobre los aspectos generales del flujo de caja, el cual es el capítulo 9. Empezando con la introducción al flujo de caja, que se refiere al movimiento de efectivo que entra y sale de una empresa durante un periodo determinado. Este estado financiero es esencial para estudiar la salud financiera de una empresa, ya que muestra su capacidad para generar efectivo y cubrir sus obligaciones. A diferencia de otros estados financieros, el flujo de caja proporciona una visión clara de la liquidez de la empresa, permitiendo a los analistas y gerentes evaluar su capacidad para cumplir con obligaciones financieras a corto plazo. Por ejemplo, una empresa con un flujo de caja positivo puede indicar una buena capacidad para pagar sus deudas y poder reinvertir en el negocio. ¿Cuáles son los propósitos del análisis del flujo de caja? El primero es seguimiento de movimientos de efectivo. Este proporciona una visión detallada de las entradas y salidas de efectivo durante un periodo. Evaluación de la generación futura de efectivo. Evalúa la capacidad de una empresa para generar efectivo en el futuro. Previsión de necesidades de efectivo. Ayuda a anticipar y gestionar los requisitos de efectivo. Planificación para el exceso de efectivo. Este permite planificar la utilización de excedentes de efectivo temporales. Componentes del flujo de caja. El flujo de caja se divide en tres categorías principales. El primero, flujo de caja de operación. Refleja el efectivo generando o utilizando las actividades operativas de las de la empresa. Este flujo es crucial ya que indica si la empresa está generando efectivo a partir de sus operaciones principales. Segundo, flujo de caja de inversión. Incluye las transacciones relacionadas con la compra y venta de activos a largo plazo, como propiedades, planta y equipo. Un flujo de caja de inversión negativo puede ser un signo de crecimiento, ya que indica que la empresa está invirtiendo en su futuro, aunque también puede haber incertidumbre, ya que puede haber pérdidas si estas inversiones no llegan a dar frutos. Tercero, flujo de caja de financiación. Se refiere a las transacciones que afectan el capital de la empresa, como la emisión de acciones o la obtención de préstamos. Este flujo es importante para entender cómo la empresa financiera financia sus operaciones y crecimiento. Exigencia legal. Mediante el decreto 2649 de 1993, regula la información financiera y exige la preparación de estados financieros que reflejan la situación financiera de la empresa. Este decreto busca garantizar la transparencia y la responsabilidad en las operaciones comerciales, permitiendo a los stakeholders tomar decisiones informadas. Los estados financieros son los siguientes: balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, que es el flujo de fondos, y el estado de cambios en el patrimonio. Ahora vamos con elementos claves del flujo de caja. El flujo de caja tiene como elementos básicos los siguientes: saldo inicial de caja. Representa el punto de partida para analizar el flujo de caja durante un periodo. Indica la cantidad de efectivo disponible al comienzo del análisis. Entradas de caja. Reflejan el efectivo generado por las operaciones del negocio durante el periodo. Son claves para evaluar la capacidad de la empresa para generar ingresos. Salidas de caja. Representan el efectivo utilizado para financiar las operaciones y otras actividades. Son un indicador de los gastos y la eficiencia del negocio. El cuarto es el flujo de caja neto. Es la diferencia entre las entradas y las salidas de caja. Un flujo positivo indica que la empresa está generando más efectivo del que está gastando, mientras que un flujo negativo sugiere un déficit. Y por último tenemos el saldo final de caja, que es resultado de sumar el saldo inicial y el flujo neto del periodo, pues el cual este debe ser positivo, ya que si es negativo es porque no hubo una buena gestión o una buena planificación de qué ingresos iba a tener y qué gastos. Importancia del flujo de caja.
El flujo de caja es fundamental para la salud financiera de una empresa por varias razones. La primera es la liquidez. Un flujo de caja positivo asegura que la empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como el pago de proveedores y salarios. Como lo decía anteriormente en la anterior diapositiva, es muy importante tener una excelente liquidez para que la empresa no tenga problemas financieros. Segundo, toma de decisiones. Proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas, como la expansión, la reducción de costos o la inversión en nuevos proyectos. Y tercero, tenemos la evaluación del rendimiento, que permite a los gerentes y accionistas evaluar el rendimiento operativo de la empresa más allá de lo que muestran las ganancias contables. Flujo de caja histórico. Para calcular el flujo de caja histórico, se necesita el balance general al inicio y al final del periodo, así como el estado de resultados del periodo. Esta información permite analizar el movimiento de efectivo que ha tenido la empresa en el pasado, el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al periodo total que se está analizando. Flujo de caja presupuestado o presupuesto de efectivo. El flujo de caja proyectado requiere el balance general inicial, el estado de resultados proyectado, los cambios anticipados en el balance general y los ajustes por inflación. Esta información permite estimar el movimiento de efectivo que se espera que tenga la empresa en el futuro. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo entre el flujo de cajas y el flujo de fondos. El flujo de cajas se denomina también estado de flujo de efectivo, presupuesto efectivo. También tiene otros nombres, pero estos son los sinónimos más conocidos del nombre. En el flujo de fondos, el flujo de fondos recibe igualmente los siguientes nombres, como estado de fuentes y usos, estados de origen y aplicación de fondos, el cual también recibe otros nombres. El flujo de caja no toma en cuenta los resultados de los ajustes por inflación, debido a que estos son puramente contables, pero no implican movimientos de efectivo, en tanto que el flujo de caja solo trabaja con entradas y salidas de efectivo. Como les decía, lo último, la inflación no se tiene en cuenta para el flujo de caja, ya que pues de esto no depende. En los estados de resultados y demás estados de situación financiera sí se debe tener en cuenta la inflación. En el flujo de fondos trabaja con el concepto de recursos, el cual es más amplio que el efectivo, ya que aquí se incluyen mercancías, materias primas, cartera, entre otras cosas. Una semejanza es que las dos se consideran estados financieros básicos. El flujo de caja se presenta por el método directo y el flujo de fondos por el método indirecto. La estructura de fondos es muy similar a la del flujo de caja, cuando esta última se presenta por el método indirecto. En el flujo de cajas, las principales entradas de efectivo de partes del PIG deben estar dadas por las ventas y otros ingresos, y las principales salidas por los costos y gastos. En el flujo de fondos considera como fuentes de recursos todos los cargos A, P y G, que no son salida de efectivo, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. En este caso se tienen en cuenta, se puede decir también los gastos. Ya hablando de términos importantes, empezamos con entradas de efectivo, cobros por ventas, que es dinero ganado por la venta de bienes o servicios. Esta es una fuente principal de efectivo para la mayoría de las empresas. Los cobros por venta se pueden generar a partir de diversas fuentes, como ventas directas, transacciones en línea o suscripciones. Otros ingresos incluyen intereses, dividendos o alquiler recibidos. Y otros ingresos también pueden ser una valiosa fuente de flujo donde el efectivo sea líquido. Y un ejemplo de eso también es el alquiler de propiedades o entre otras cosas que tenga la empresa. Disminución de activos, en el cual es vender o utilizar activos como inventario o equipos que generará efectivo. Aumento de pasivos.
Pedir préstamos u otras obligaciones aumenta el efectivo disponible. Esto puede ser una solución a corto plazo, pero es importante administrar los niveles de deuda de manera responsable. Aumentos de capital. Recibir inversiones de propietarios o inversores aumenta el flujo de efectivo. Los aumentos de capital pueden proporcionar a una empresa un capital significativo para el crecimiento. Ya hablando en la parte contraria, salidas de efectivo, tenemos los conceptos de pagos de compras, que es pagar suministros, materiales e inventarios utilizados en las operaciones, y una gestión cuidadosa del inventario puede ayudar a optimizar estas salidas de efectivo. Costos y gastos, que es dinero gastado en salarios, alquileres, servicios públicos y otros costos operativos. Otras salidas se incluye como pago de impuestos, seguros y otros gastos no operativos. Aumento de activos. Comprar nuevos equipos o propiedades requiere desembolso de efectivo. Disminución de pasivos. Pagar deudas o obligaciones reduce el efectivo disponible. Aquí también podemos hablar de las provisiones, el cual es un dinero que se provisiona en caso de gastos futuros. Dividendos. Pagos a los accionistas de las ganancias de la empresa. Y recompra de acciones, que es recomprar acciones en circulación de la empresa utilizando efectivo. Proyecciones de flujo de caja. Es importante elaborar un presupuesto, ya que creando un presupuesto que incluya estimaciones de los ingresos y gastos para prever el flujo de caja futuro. Y segundo, identificar fuentes de financiamiento. Evaluar posibles fuentes de financiamiento para cubrir déficit de efectivo anticipados. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que tengamos un flujo de caja negativo, podamos solucionar de dónde van a ingresar dineros, mirar los tiempos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de flujo de caja, en el cual podemos ver que se determina por cuatro cuentas. Ejemplo, primero el detalle de los ingresos, el cual este se debe hacer mes a mes. En este caso aquí tenemos el ingreso que va a tener por ventas, el cobro de deudas y otros ingresos. Segundo, debemos mirar qué ingresos vamos a tener. En este caso, pues es muy importante saber qué egresos también vamos a tener, aparte como los de consumo, como intereses, amortizaciones, impuestos, que en este caso hay que tener mucho cuidado ya que esto pues se debe pagar el día que es. Y ya pues tenemos un saldo neto, que es la resta entre ingresos y egresos, y nos da un saldo neto. Y podemos concluir que es importante los flujos de caja para cada uno de los estados financieros, ya que con un flujo de caja positivo, bien planificado y con un presupuesto, la empresa va a tener una buena salud financiera. Muchas gracias.